Amigas y amigos, bienvenidos a Salud es Vida con Univida. Hoy el programa lo vamos a dedicar a un tema muy común, el dolor articular. Univida Medical Center se ha posicionado como una excelente opción para los residentes mayores del sur de la Florida que buscan aliviar el dolor articular y mejorar su calidad de vida. Los centros Univida cuentan con un equipo médico altamente capacitado y con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento del dolor crónico, especialmente en adultos mayores. Ofrecen una amplia gama de tratamientos, desde terapias físicas hasta procedimientos mínimamente invasivos adaptados a las necesidades de cada paciente. Nuestros especialistas no solo se centran en aliviar el dolor, sino que también buscan identificar y tratar sus causas. Ponga atención entonces a este programa donde Don Francisco junto al doctor Orlando Rodríguez nos hablarán especialmente de esos incómodos dolores articulares, especialmente la bursitis y tendinitis. Póngase cómodo porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Bienvenidos entonces a Salud es Vida con Univida. Hoy nuevamente con el paciente cero soy yo. Hablaremos de los dolores articulares, especialmente de la bursitis, de la tendinitis. Damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico de Univida y del Jackson Memorial. Doctor, vamos a partir entonces por la articulación. ¿Qué es una articulación? Importante, la articulación es el punto, Mario, donde se unen dos huesos. Ya. Y es un punto extremadamente importante porque cuando hablamos de articulación pensamos que es la unión de dos huesos solamente, pero no. En la articulación entra una serie de elementos, una serie de músculos, tendones, ligamentos, etcétera, que le dan estabilidad y nos deja pues tener ese movimiento que nos ayuda a nosotros a transportarnos en el espacio. Como todos tenemos articulaciones, tenemos también nosotros una gráfica de articulación. Se la vamos a dar inmediatamente, doctor, para que usted pueda mostrarla. Ahí está. Y claro que sí, Mario. Aquí tenemos una articulación. Esta articulación es la articulación de la rodilla, ¿verdad? Y aquí vemos el hueso que viene en la pierna, conocido como el hueso del fémur. Ya. Y aquí vemos la tibia y aquí vemos el peroné o la fíbula, como la conocemos también. Entonces, estos son los huesos, pero vemos unas fibras a cada lado de la rodilla que se conocen como los ligamentos. Esos ligamentos nos dan estabilidad a la rodilla, pero también vemos los tendones, que los tendones son esas fibras que son elásticas, fibras de colágeno, que lo que hacen es que pues unen al músculo como tal, y este es el músculo del cuádriceps, al hueso. Entonces le da esa estabilidad y pues ancla a ese músculo a la rodilla. También vemos cartílago como tal en los terminales de los huesos que disminuye la fricción. Vemos los meniscos en este caso en específico que también disminuye la fricción, y también tenemos encima de esta patela, este huesecito, y entre los huesos y ligamentos unas bolsitas que conocemos como la bursa. Bueno, entonces lo primero voy a preguntarle por qué duelen porque hay tantas cosas que a uno Claro. se le van, pero uno lo que sabe es que le duelen las articulaciones. Me duele el codo, Claro. me duele el hombro, me duele la rodilla, me duelen los dedos. Claro, y por eso queríamos mencionar toda esta parte, Mario, para que las personas entendieran que cuando nos duele una articulación, puede ser que hay algo con cualquiera de estas partes que no está bien. No es necesariamente los huesos, no es necesariamente la osteoartritis. Pudiese ser que cualquiera de estas partes están afectadas, un ligamento, un tendón, un cartílago, cualquiera de ellas. Todo eso duele. Claro, todos duelen, porque lo que pasa, Mario, es que todas esas partes ayudan a dar estabilidad a esa rodilla o a esa coyuntura, a esa articulación como tal, y si alguna de ellas se afecta, entonces la función de un todo de esa articulación se ve afectada. Bueno, según supe en las estadísticas en Estados Unidos, se calcula que el 20% de los adultos vive con un dolor crónico. Entonces habría que preguntar qué es el dolor, por qué se produce, cómo llega uno a sentir el dolor. Claro. Además dicen que algunos tienen el umbral más alto, el umbral más bajo del dolor, porque esa articulación, al estar de alguna manera inflamada en alguna parte, produce dolor.
Pero ¿cómo llega a nosotros el dolor? ¿Cómo lo sentimos? Claro, es una cosa fascinante, Mario, porque el dolor no es solamente, no es más que el mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo para decirnos, mira, hay algo que está mal. Si no sintiéramos dolor, entonces nosotros pudiésemos herir gravemente a nuestro cuerpo, y también si no sintiéramos esa sensación de dolor, tuviéramos enfermedades que pudiesen progresar sin nosotros darnos cuenta, hasta el punto que pudiésemos fallecer. Por ejemplo, una perforación de un órgano, por ejemplo, una apendicitis. Si usted no sintiera dolor, se diera cuenta cuando usted estuviese muriendo, básicamente. Eso, el dolor es un síntoma extremadamente importante, un mecanismo de protección que tiene nuestro cuerpo. Ese dolor crónico es la manifestación de un dolor que ha permanecido con nosotros por más de 3 meses. Ahora, dicen que las mujeres tienen más dolores que los hombres. ¿Es efectivo eso? Bueno, por una razón, yo creo que son varias razones, ¿verdad? Razones no solamente genéticas, sino también razones hormonales, biológicas, razones sociales como tal y de interpretación. Pero no es menos cierto que las mujeres también tienen una incidencia mucho más alta de enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoidea, donde las mujeres lo sufren 3 veces más que los hombres. Y también enfermedades como el lupus sistémico eritematoso, que las mujeres tienen una incidencia mucho más alta que los hombres. Y entonces estas son enfermedades que afectan las articulaciones como tal. Y entonces por eso, como tienen una prevalencia mucho más alta en las mujeres, pues entonces eso se traduce en que ellas tengan, pues, o sufran, ¿verdad?, de dolores en las articulaciones más frecuentemente que los hombres. Ahora, en las personas mayores, como yo soy una persona mayor, dicen hasta como broma, si no te duele nada es porque estás muerto. Entonces, cuando uno se levanta en la mañana, una persona mayor, siente dolores en las articulaciones hasta que logra mover las articulaciones para que se engrase, como para que se aceite el cuerpo. Exactamente, Mario, porque todo es un proceso de desgaste. Mientras más años vivimos, más desgaste ha tenido nuestro cuerpo. No solamente sufre el hueso como tal en la articulación, el cartílago se desgasta, existe más fricción entre los huesos ahora, el ligamento se pone más recio, no es tan elástico como era antes, el ligamento se empieza a degradar, todos los tendones se empiezan a degradar y entonces le toma a usted un poquitito más de tiempo pues comenzar la marcha, ¿verdad? Porque le cuesta un poco más trabajo porque esos componentes de la articulación ya no son los mismos que cuando teníamos 15, 16 años. Doctor, ayer fui al médico y hacía mucho tiempo que no me medían y yo he disminuido 4 centímetros, o sea, como 2,5 pulgadas. Claro. Desde que yo me acuerdo en mi mejor altura. Claro. Eso significa también que se han ido gastando todos los colchoncitos de las articulaciones. Exactamente lo que quiere decir Mario, porque con los años vamos perdiendo también la masa ósea, esa mineralización que tienen nuestros huesos para mantenerse fuertes, lo vamos perdiendo, esa calcificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos fracturas de compresión inclusive entre las vértebras en nuestra columna vertebral que nosotros no nos damos cuenta a veces. A veces sentimos un poquitito de dolor, tomamos unas píldoras y pensamos que no era nada, era algo muscular. No, es que va perdiendo esa masa ósea a raíz de las fracturas. Entonces usted va perdiendo de tamaño y pierde, como le pasa a usted, 4 centímetros de tamaño. Bueno, además de hablar de las articulaciones, vamos a hablar de bursitis y de tendinitis. Pero antes de eso nos vamos a poner en contacto con Javier, ya que estamos hablando del dolor. ¿Cuáles son las ventajas de elegir Univida para el manejo del dolor, Javier? Don Francisco, porque los centros médicos de Univida tienen profesionales altamente capacitados y equipos multidisciplinarios con amplia experiencia en el manejo del dolor. Se usa tecnología avanzada y equipos y técnicas de última generación para garantizar tratamientos efectivos y seguros. La atención es personalizada y cada paciente recibe un plan de tratamiento individualizado. Lo más importante, ofrecemos citas rápidas para atender las necesidades de los pacientes de manera oportuna. ¿Le gustaría conocer más sobre estos servicios? Escanee el código QR que está en pantalla o llame ahora mismo a esta línea gratis 305-548-8253. Univida, un centro médico de Miami para todos, porque salud es vida. Univida.
Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez. Estábamos hablando de articulaciones, pero ahora cambiamos. Nos vamos a bursitis y tendinitis. Vamos a partir por esa palabra bursitis, que parece que mucha gente tiene bursitis y no sabe, de una palabra no tan común. Bursitis. Claro, bursitis lo que significa es bolsa, ¿verdad? La bursa es una bolsita que tenemos en todas las articulaciones y que nos sirven a nosotros para amortiguar los golpes externos y por ejemplo, cuando saltamos, cuando corremos, para que no haya daño a esos tendones en contra del hueso o a esos ligamentos en contra del hueso y proteger nuestros músculos también. Nos sirven de amortiguación para decrecer esa fricción. Y esas bolsitas, cuando se inflaman, la conocemos como bursitis. O sea, es como el amortiguador del auto, de alguna manera. Mostremos la bursitis, porque tenemos también una gráfica para que usted le explique, doctor. Claro que sí. Y si venimos aquí a nuestra pantalla, vemos nuevamente la articulación de la rodilla para hacerle un poquitico más fácil y para que aquellos que nos escuchan y nos ven pues se sientan familiarizados con la articulación. Nuevamente tenemos el fémur y luego aquí abajo tenemos la tibia y tenemos el peroneo, la fíbula. Vemos aquí sobre este huesito que se llama la patela, vemos una bursa, ¿verdad? Esa bursa es la bursa prepatelar. Es decir, está encima de la patela. Si usted se toca la piel, ¿verdad? Va a sentir como que hay un hueso. Pero entre ese hueso y la piel existe esta bolsita de color pues verde, ¿verdad? Entonces esto tiene un contenido líquido y que nos sirve a nosotros para proteger ese hueso, esos ligamentos de cualquier golpe externo. Esto es lo que se conoce como la bursa, pero no solamente tenemos la bursa de la patela, pero también tenemos una bursa por encima de la patela, la tenemos por debajo de la patela, la tenemos aquí en el hueso delante de la tibia y tenemos otra bursita por acá, pero en casi todas las articulaciones... Son bolsas, todas son bolsas. Son unas bolsitas. Ya. Y esas bolsitas contienen un material dentro, ¿verdad? Que es un material viscoso, líquido, ¿verdad? Que es el que nos sirve a nosotros de amortiguación. ¿Y cómo se llama ese material líquido? Bueno, es un líquido que se llama el líquido del sinovio, ¿verdad? Es un líquido sinovial, correcto. Ya. ¿Y ese es el que produce dolor cuando hay inflamación? ¿Qué es lo que produce el dolor? Claro, y lo que pasa es que una vez que esta bolsa pues se inflama a raíz de otras afecciones médicas, pues entonces esa inflamación pues pone presión en diferentes tejidos y pone presión en diferentes pues nervios que pueden cruzar y nos llevan inervación a diferentes partes de la rodilla, lo que hace que pues la rodilla no se pueda flexionar o no pueda tener una extensión adecuada y todo eso es lo que nos causa a nosotros el dolor. Me imagino que el líquido sinovial es importante. ¿Tiene algún compuesto especial ese líquido? ¿Qué es lo que es? Extremadamente importante. Ese líquido es un líquido, como decía anteriormente, un líquido bien viscoso, que no solamente amortigua, ¿verdad?, los golpes, pero también es un líquido que está compuesto ahora por enzimas, por proteínas, por ácido hialurónico, ¿verdad? Y también que nos sirve para nutrir las diferentes estructuras que pasan por ahí, ¿verdad? Y que nos sirve también para hacer el desecho de algunos productos de desecho del metabolismo como tal. Bueno, y lo que produce el dolor finalmente es la inflamación. Eso es correcto, Mario. La inflamación de estas bolsitas, que es lo que se conoce comúnmente como la bursitis. Y esto lo tenemos en cualquier parte del cuerpo. Todas las articulaciones, en la gran mayoría de las articulaciones, tienen las bolsas, ¿verdad? Estas bolsas que para poder pues proteger como tal los tejidos aledaños. Como estamos bien preparados, tenemos diferentes tipos de bolsas ahí para que usted las explique. Claro.
Claro, y si nos movemos a la gráfica siguiente, nos vamos a dar cuenta que existen diferentes tipos de bursitis, son las más comúnmente pues diagnosticadas, y la vemos acá. ¿Cuáles son las más comúnmente diagnosticadas? Bueno, tenemos la bursitis acá en la parte del hombro, ¿verdad? Pues el hombro es una articulación que la usamos demasiado, y una de las razones por las cuales nosotros desarrollamos la bursitis es por el sobreuso de la articulación como tal. El codo. El codo ¿Ahí también. viene el codo del tenista? Claro, ahí viene el codo. El codo del tenista es más bien un tipo de tendinitis, pero también se puede asociar con una bursitis. Ya. Usted está correcto. Entonces también la tenemos aquí en la cadera, ¿verdad? La conocida como la bursitis trocantérica, la tenemos en la rodilla, como habíamos visto anteriormente, y lo tenemos aquí en la parte posterior del pie, ¿verdad? En la parte que nosotros conocemos como el hueso calcáneo. Y ahí también existe esta bursita que se puede inflamar y nos puede causar mucho dolor. ¿Podríamos explicar cuáles son los síntomas de una bursitis y el dolor que produce? Claro que sí, la bursitis comúnmente lo que causa es, número uno, dolor, número dos, una inflamación sobre esa área donde se encuentra. Claro, el tejido o la parte de la articulación se ve inflamada, produce dolor, especialmente cuando uno la presiona, usted siente ese dolor. Esa parte se puede tornar un poquitito caliente también cuando usted lo toca, una temperatura completamente diferente a otras áreas de su cuerpo. También se puede tornar un poquitico roja, ¿verdad? Y esos son los principales. Hay restricción de la articulación como tal al movimiento, tanto pasivo como un movimiento activo. ¿Y qué tratamientos se usan para la bursitis, doctor? Bueno, los tratamientos van basados en qué es lo que está causando la bursitis. Normalmente las bursitis se causan por el sobreuso de la articulación. Por ejemplo, los atletas de alto rendimiento que hacen mucho peso y acciones repetitivas, pues van a desarrollar ese tipo de cosas. ¿Qué hacemos? Le damos descanso a la articulación porque necesita bajar esa inflamación. Y también le damos unos medicamentos que son antiinflamatorios, ¿verdad? Usualmente los no esteroideos, como el ibuprofeno, como el Advil, como el naproxeno, etcétera. También le podemos poner unos fomentos, especialmente de agua fría. ¿Para qué? Para bajar un poco de la inflamación de esa parte. Y en algunos casos también referimos a hacerse un poco de fisioterapia como tal para restaurar, ¿verdad?, el movimiento de esa articulación, fortalecer los ligamentos, los músculos y los tejidos aledaños. Doctor, ¿y por qué los médicos tienen un poco de temor de entregar estos medicamentos antiinflamatorios a los pacientes, especialmente a los pacientes mayores? Bueno, los medicamentos antiinflamatorios no vienen sin traer potenciales complicaciones, ¿verdad?, o efectos secundarios para los pacientes. Por ejemplo, en el caso del Advil, del ibuprofeno, pues pudiesen traer problemas no solamente con el tracto digestivo, como por ejemplo la gastritis, y exacerbar úlceras dentro del estómago, pero también tienen una acción bastante detrimental sobre los riñones si se toman en dosis bastante altas. Pero lo que más nos preocupa con estos medicamentos es también aquellos medicamentos que inyectamos en la articulación como tal, cuando hacemos las infiltraciones, que son los medicamentos esteroideos. Porque los esteroides es un arma de doble filo, ¿verdad? No solamente juega con el sistema inmune, le deprime el sistema inmune, pero también pues como que aguanta un poco el proceso natural de reemplazo de células dentro de la articulación y puede causar un poco más de daño a la articulación como tal. Ahora, sé que se recomienda compresión y se recomienda hielo. Claro. Lo vamos a hacer después de los mensajes, porque ahora Javier nos va a decir qué tipos de dolores articulares se pueden tratar y aliviar en los centros médicos de Univida, Javier. Don Francisco, Univida puede tratar una amplia variedad de dolores articulares, incluyendo artritis, osteoartritis, artritis reumatoide, dolor de espalda y cuello, dolores de cabeza crónicos como migrañas o cefaleas tensionales, neuropatías causadas por daños a los nervios. Si está buscando alivio para su dolor articular, le recomiendo que se ponga en contacto con Univida Medical Centers. Ellos podrán brindarle una evaluación completa y recomendar el tratamiento más adecuado para su caso. ¿Le gustaría conocer más sobre estos servicios? Escanee el código QR que está en pantalla o llame ahora mismo a esta línea gratis 305-548-8253. Univida, un centro médico de Miami para todos, porque salud es vida. Univida.
El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. En los centros médicos de Univida tienen un sinfín de actividades desde que llegan en la mañana hasta que se van en horas de la tarde. Y por eso me encuentro con la coordinadora de actividades acá en el centro de Univida. Cuéntame un poquito de las personas cuando llegan en la mañana, ¿qué es lo primero que se encuentran en el centro de actividades? Bueno, primeramente los recibimos con todo el cariño y amor, con su música predilecta. De ahí pasan a las distintas actividades que realizamos en nuestro centro. Una de ellas es las manualidades, donde tratamos de que estas personas mantengan activos sus procesos cognitivos, la memoria, la imaginación, el lenguaje. Además, algo muy importante que les gusta mucho, las actividades en el gym. Es decir, que no solamente trabajamos la parte mental, sino también la parte física que va y contribuye a esta parte activa de las personas, además activa su mente y su pensamiento. O sea, que hacen ejercicios también. En la sesión de ejercicios, ¿cuánto dura? ¿15 minutos, media hora? De 40 a 45 minutos por lo general. Qué maravilla, pues la felicito. Que bueno, siempre se mantienen activos porque es importante estar activo acá en los centros médicos de Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de articulaciones, bursitis, tendinitis. Ya estábamos en la bursitis y estábamos viendo ahora cómo sacar la inflamación, hablamos de los medicamentos, pero usted nos dice que aplicar hielo y compresión también es importante, pero ¿cómo se aplica? Bueno, extremadamente importante. Lo que tenemos que tener un cuidado, ¿verdad? Tomar nuestras precauciones al aplicar el hielo. El hielo no se puede aplicar sobre la articulación así con el hielo. Tenemos que aislar ese hielo, tenemos que pues envolverlo quizás en una toalla, envolverlo en otro material para que no sea el contacto directo con la piel, porque nos puede producir pues quemazón sobre la piel, ¿verdad? Entonces, al aplicar el hielo lo aplicamos por 12 minutos, unos 15 minutos sobre la articulación y lo podemos hacer cada 3 horas, cada 4 horas, lo podemos hacer hasta que la articulación se nos haya desinflamado y nos sintamos mucho mejor. ¿Y por qué eso reduce la inflamación? Bueno, por una, Mario, el frío como tal, pues estrecha los vasos sanguíneos y disminuye el flujo de sangre hacia esa parte. Al hacer eso, las paredes del vaso sanguíneo pues se acercan mucho más y no permite que el líquido, a raíz de la inflamación, salga hacia afuera, hacia la articulación, que es lo que causa como tal esa inflamación. A reducir la cantidad de sangre, porque usted ha disminuido el diámetro interno de ese vaso sanguíneo, pues hace que el nivel de inflamación sea mucho menor. Ahora, es importante quizás que digamos que a lo mejor el no tratamiento de las bursitis podría traer algún tipo de complicación. Y pudiese traer muchas complicaciones porque pudiese llegar a desarrollar calcificaciones en esa articulación, lo que pudiese tener consecuencias bastante graves como limitación en el movimiento de esa articulación como tal, y muchas personas pudiesen terminar hasta con una intervención quirúrgica para poder prevenir ese tipo de problemas. Bueno, doctor, hablamos de las articulaciones, hablamos de las bursitis, de protección de la bursitis, complicaciones de la bursitis. Vamos a la tendinitis, que tenemos además una gráfica para poder mostrar. Claro que sí, Mario. Y la tendinitis no es más que la inflamación de un tendón. ¿Qué cosa es un tendón? Como habíamos explicado anteriormente, si observamos aquí que tenemos el músculo que viene en nuestra pierna, en la parte anterior de nuestra pierna, conocido como el cuádriceps. Ese músculo termina en esta sustancia blanca, ¿verdad? Y entra a la patela y esa sustancia blanca sigue y se pega aquí al hueso, ¿verdad? Entonces el tendón no es más que esa fibra elástica que ancla a ese músculo al hueso para permitir que la articulación tenga movimiento. Cuando este tendón se inflama por cualquier razón, eso lo conocemos como una tendinitis. ¿Y dicen que a veces se puede confundir la tendinitis con otra enfermedad?
Bueno, la tendinitis la podemos confundir también como la bursitis. ¿Por qué? Porque causan pues, síntomas que son bastante comunes y también porque la cercanía de la bursa a los tendones están bien cerquitas una de la otra y entonces básicamente los síntomas pudiesen ser muy similares, aunque existen síntomas que son diferentes. ¿Hay enfermedades que podrían producir bursitis, tendinitis? O sea, ¿otra enfermedad produce eso? Definitivamente. La tendinitis y las bursitis pueden ser producidas por diferentes enfermedades. Yo creo que la razón número uno para desarrollar estas bursitis y tendinitis es el sobreuso de la articulación como tal. Claro, tenemos enfermedades como enfermedades reumatológicas o enfermedades autoinmunes, como habíamos mencionado, la artritis reumatoidea, como el lupus sistémico eritematoso, como la enfermedad inflamatoria de la gota, ¿verdad? O conocido como el gout, como infecciones que se pueden desarrollar en la articulación como tal, como trauma, ¿verdad? El traumatismo también puede causar estas tendinitis y estas bursitis. ¿Cómo podemos prevenir, proteger articulaciones, proteger contra las bursitis, contra las tendinitis? ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer con más frecuencia que lo que hacemos es pues darnos y calentar bien nuestros músculos y nuestras articulaciones, ejercitarnos un poquitito más para darle más estabilidad, más fortaleza a esa articulación como tal. Prevenir de hacer el sobreuso de la articulación en exceso, ¿verdad? Protegernos de cualquier tipo de actividad que pudiese producir un traumatismo como tal. Y entonces para aquellas personas que tengan enfermedades inmunológicas, las cuales no podemos prevenir, pero sí tomar medicamentos, tomar precauciones que ayuden a mantener a esas enfermedades bajo control para que no termine en destrucción como tal de estas articulaciones y que causen las bursitis y las tendinitis y que terminen finalmente con cirugías que pudiesen conllevar también a reemplazo de articulaciones. Esto para las personas mayores indica una vez más que la actividad, especialmente actividad física, es fundamental para proteger lo más que se pueda estas articulaciones, las bursitis, las tendinitis. Y claro que sí. El sedentarismo, Mario, es algo que en realidad pudiese conllevar a la exacerbación de cualquiera de estas enfermedades como tal. Gracias, doctor. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Salud es vida con Univida. Hasta la próxima. Por supuesto, don Francisco, y muchísimas gracias por acompañarnos en Salud es Vida con Univida. Si usted quiere saber más de Univida Medical Centers y en especial de nuestros equipos para el manejo del dolor, síganos en todas nuestras plataformas o escanee el código QR que está en pantalla. Y si quiere unirse a la familia de Univida, llame ahora mismo a nuestra línea gratis al 305-548-8253. Hay operadoras esperando su llamada. Univida, un centro médico de Miami para todos. Porque salud es vida, Univida.